Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, y para ser más precisos, vamos a desentrañar lo que Burak Ozçivit ha revelado, o mejor dicho, lo que se ha podido inferir, sobre su colega y amiga, Neslihan Atagul. Prepárense porque, como bien dice el título, lo que descubriremos podría sorprenderlos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. El mundo de la actuación es un universo lleno de colaboraciones, amistades que nacen en sets de grabación y a veces, una química en pantalla que traspasa la ficción. Burak Ozçivit y Neslihan Atagul son dos de los nombres más reconocidos de la televisión turca, y su trabajo juntos en series como Kara Sevda los catapultó a la fama internacional. Su conexión en pantalla era innegable, y eso siempre genera mucha especulación entre los fans. ¿Hasta qué punto esa química se traducía en una relación fuera de cámaras? Hoy, más allá de los rumores, vamos a analizar las pistas, las declaraciones y las actitudes que nos dan una idea de la dinámica entre estos dos talentosos actores. No se trata de inventar o de crear polémicas, sino de interpretar, con respeto, las señales que ellos mismos nos han dado a lo largo del tiempo. Es importante recordar que Burak Ozçivit está felizmente casado con Fariye Evcen, otra figura muy querida en Turquía, y Neslihan Atagul también está casada con el también actor Kadir Doğulu. Por lo tanto, este vídeo no busca generar malentendidos ni especulaciones infundadas sobre sus relaciones personales actuales, sino más bien explorar la conexión profesional y la amistad que han cultivado. Y esa conexión, amigos míos, a menudo es la base de grandes actuaciones y de recuerdos imborrables para los espectadores. Analicemos primero la época de Kara Sevda. Fue un fenómeno. Millones de personas alrededor del mundo cautivadas por la historia de Nihan y Kemal. Y la pregunta que siempre surge es, ¿cómo era trabajar con alguien con quien compartes escenas tan intensas, tan cargadas de emoción? Burak Ozçivit, en varias entrevistas a lo largo de los años, ha hablado maravillas de Neslihan. No solo como actriz, sino como persona. Ha destacado su profesionalismo, su dedicación y, lo que es muy importante, su calidad humana. En más de una ocasión, ha mencionado que Neslihan es una actriz muy talentosa y que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora. Dijo algo así como, Neslihan tiene una luz especial, es una actriz con mucha verdad en sus ojos. Cada escena que filmábamos juntos se sentía real, y eso es gracias a su entrega y a su talento. Esto no es poca cosa. Cuando un actor de la talla de Burak Ozçivit, que ha trabajado con muchísimas actrices, dedica elogios tan sinceros a su compañera, dice mucho de la buena sintonía que existía. Además de las palabras, hemos sido testigos de su lenguaje corporal en eventos y entrevistas conjuntas. Siempre se les veía cómodos el uno con el otro, riendo, bromeando, mostrando una familiaridad que va más allá de la mera cortesía profesional. Esa complicidad en público a menudo se interpreta como un indicio de una amistad sólida. No olvidemos que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, mantener una buena relación con tus compañeros de trabajo es fundamental, y ellos parecían dominarlo a la perfección. Se notaba que se respetaban mutuamente y que disfrutaban del proceso de creación juntos. Otro punto interesante a considerar son las entrevistas post-serie. Después de un proyecto tan exitoso y de tan larga duración, es común que los actores compartan anécdotas y reflexiones sobre su experiencia. Burak, en entrevistas posteriores a Kara Sevda, a menudo mencionaba a Neslihan con afecto. Por ejemplo, en alguna ocasión, le preguntaron sobre qué extrañaba de la serie y él respondió algo como, extraño las conversaciones con Neslihan en los descansos, esas charlas donde compartíamos nuestras ideas sobre las escenas y nos apoyábamos mutuamente. Fue un viaje increíble, y ella fue una parte fundamental de él. Estas pequeñas pinceladas nos dan la idea de que su relación no se limitó al set de grabación, sino que se construyó un vínculo de amistad durante el tiempo que compartieron trabajando mano a mano. Ahora, es exactamente lo que podría sorprendernos de lo que Burak Ozçivit ha revelado, o lo que podemos deducir sobre Neslihan Atagul. Quizás la sorpresa radica en la profundidad de esa apreciación. No es solo fue una buena compañera, sino un reconocimiento genuino de su talento y de su impacto en su propia carrera y en el éxito del proyecto.
A veces los actores son reticentes a hablar en profundidad sobre sus colegas por temor a que se malinterpreten sus palabras, pero Burak siempre ha sido bastante abierto al respecto. Él ha subrayado la importancia de Neslihan en Kara Sevda, llegando a decir que su interpretación de Nihan fue esencial para que Kemal, su personaje, tuviera esa profundidad y esa fuerza. No habría sido lo mismo sin ella, ha llegado a afirmar. Y eso para un actor, es un elogio monumental. Significa que la química no era unilateral, sino un intercambio constante de energía creativa. Pensemos también en el tipo de personajes que interpretaron. Nihan y Kemal vivieron una historia de amor apasionada, llena de obstáculos, de sacrificios y de momentos de mucha intensidad emocional. Para poder transmitir esa conexión tan creíble a la audiencia, los actores deben tener un nivel de confianza y comprensión mutua muy alto. Burak ha confesado que a veces, durante las escenas más emotivas, sentía que realmente estaba viviendo la historia con Neslihan. Esto implica una vulnerabilidad compartida en el set, un espacio donde ambos se sentían seguros para dar lo mejor de sí. Otro detalle que a menudo pasa desapercibido pero que es revelador es la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras actuales. Aunque ya no trabajan juntos en nuevos proyectos, sí se les ha visto interactuando en redes sociales, felicitándose por sus nuevos trabajos o comentando publicaciones del otro. Este tipo de gestos son la prueba de que la amistad que construyeron trasciende el tiempo y los sets de grabación. Demuestra que el respeto y el cariño profesional se mantienen. Por ejemplo, cuando Neslihan lanzó un nuevo proyecto, Burak no dudó en compartir la noticia y desearle éxito. Y viceversa. Estas son señales de una amistad genuina, basada en el aprecio mutuo y en el respeto por la trayectoria profesional del otro. Lo que el público a menudo busca en las relaciones entre actores famosos son esas historias de amistad verdadera, esas conexiones que demuestran que, detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas reales que se aprecian y se apoyan. Y en el caso de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, las señales apuntan firmemente en esa dirección. No se trata de nada escandaloso o sorprendente en el sentido de un romance secreto, sino de la sorpresa de encontrar una amistad tan sincera y duradera en un entorno que a veces puede ser tan volátil como el del espectáculo. La sorpresa, quizás, es que esa conexión tan profunda que vimos en pantalla fuera en parte un reflejo de una conexión real y valiosa fuera de él. Burak Özçivit ha sido muy generoso al compartir públicamente su admiración por Neslihan. Ha destacado su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Ha recalcado la importancia de su presencia en Kara Sevda para el éxito de la serie y para la construcción de sus personajes. Y lo que nos revela esto es que, más allá de la química en pantalla, existió un respeto mutuo y una amistad que se cultivó durante uno de los proyectos más importantes de sus carreras. Esa familiaridad que transmitían en entrevistas y eventos, esas interacciones en redes sociales, todo suma para pintar un cuadro de una relación profesional y personal muy positiva. La verdadera sorpresa, si la hay, reside en la profundidad y la autenticidad de ese aprecio, algo que siempre es bienvenido y admirable en el mundo del entretenimiento. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las revelaciones, tanto explícitas como implícitas, de Burak Özçivit sobre su colega y amiga Neslihan Atagül. Hemos visto cómo su colaboración en pantalla trascendió la ficción para dar paso a una relación de respeto mutuo y admiración. Hemos analizado sus declaraciones, su lenguaje corporal y sus interacciones para comprender la naturaleza de su vínculo. Y creo que podemos concluir que su amistad es un testimonio de la construcción de relaciones sólidas en el mundo profesional, basadas en el talento, el respeto y el apoyo mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Nos encanta compartir estas historias y desentrañar los entresijos del mundo del espectáculo con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió lo que hemos descubierto? ¿Tenían alguna otra teoría sobre la relación entre Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo de las estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.